El tema de la movilización del 29, supongo que se habrán enterado por las redes que Cristina Fernández de Kirchner ha pedido que se desmonte la movilización que se pensaba hacer con motivo de su asunción, que era una idea de algunos, para concentrar toda la energía, todo el acompañamiento y toda la militancia en acompañar a los sindicatos que resisten. Y creo que es una decisión que está a la altura de lo que pide este tiempo y creo que a la altura de lo que quería la militancia, ¿no? Hoy el problema no es cambiemos sí, cambiemos no, kirchnerismo sí, kirchnerismo no, sino que estas reformas no tienen que pasar. En el Parlamento estas reformas no tienen que pasar. ¿Por qué? Para que esto no parezca un capricho. Porque yo creo que estas reformas son el puntapié inicial desde la legalidad, o sea, con estas leyes aprobadas, el puntapié inicial de la más regresiva distribución del ingreso que conozca la Argentina, y eso significa la modificación sustancial de las relaciones, de cómo se dan y se han dado las relaciones laborales en el último siglo en la Argentina. De eso se trata. Se trata de devolver un rol dominante al capital sobre el trabajo, a la especulación sobre el trabajo, a la finalización sobre el empleo. Este es el objetivo que se persigue y no es un objetivo, digamos, de una sola vuelta. Y por eso para mí es tan importante, y quisiera transmitir esto, de por qué estas leyes no deben pasar. Digamos primero que no estamos solos. Esto no es una desgracia bíblica que azota a la Argentina. Esto es la consecuencia de la última gran crisis del capitalismo en el año 2008-2009, la crisis financiera internacional, donde después de salvar a los bancos y cuando se empezaba a pensar que a raíz de esa crisis iba a haber mayores regulaciones para la financiarización, se desencadenó un brutal proceso de financiarización en todo el mundo. Digamos un número, los activos financieros que antes de la crisis eran equivalentes a un producto bruto, hoy se han multiplicado por 12 en el mundo, por 12. O sea, hay más plata que producción en la Argentina, hay más dinero en la Argentina, en el mundo. ¿Y cuál fue la consecuencia directa de este proceso de financiarización? Que el trabajo deja de tener sentido en el mundo. Hoy el trabajo está en disputa en el mundo, no solamente en la Argentina. Lo que está en disputa en el mundo es qué países van a tener trabajo y qué países no van a tener trabajo. Eso es lo que explica también las migraciones y los desplazamientos masivos en el mundo. De eso es lo que está discutiéndose ahora. Y por eso el paso siguiente, a partir del año 2010, es el proceso de reformas laborales en el mundo. La española primero, la italiana, la griega, la francesa. Miren lo que pasó con la francesa. La primera etapa de la reforma laboral francesa le costó el gobierno Hollande. Hollande pierde las elecciones precisamente por haber impulsado esa reforma. Gana Macron, que es la esperanza blanca, el joven ideológico, y lo primero que hace es completar la tarea que Hollande no había podido terminar y presenta la segunda reforma laboral que se está por aprobar ahora, creí que me estabas invitando, en la segunda etapa de la reforma laboral. Todas esas reformas laborales van en la misma dirección. Saltan el charco y se convierte en la reforma laboral brasilera. Todas persiguen lo mismo. Ya no es solamente una cuestión
de buscar condiciones más flexibles de trabajo, con el argumento de que el trabajo ha cambiado, que las nuevas tecnologías. Ahora es despiadadamente plantear una desestructuración de la representación de los trabajadores en todo el mundo y un fortalecimiento del poder discrecional del empleador. Ese es el objetivo de todas las reformas. En la Argentina pasa lo mismo. Lo que pasa es que todavía hay cierto gradualismo en este gobierno, que lo está manejando muy bien, que se da cuenta que el horno no está tan para bollos como en Brasil. Brasil se puede dar el lujo de tener un presidente que tiene el apoyo del 5% de la población, pero con el brutal respaldo de los poderes económicos y financieros, aprobar en el Parlamento con una inmensa mayoría de diputados absolutamente a sueldo de los poderes financieros, aprobar esa ley que va en contra de los trabajadores. Nosotros acá, en cambio, tenemos otro proceso, pero que va en la misma dirección. Va exactamente en la misma dirección que los otros países. Ese es el contexto internacional. También hay un contexto local. Estos 3 proyectos de ley se presentan al cabo de 2 años de una intensa campaña política en contra del trabajo, de los derechos de los trabajadores, en contra de las organizaciones sindicales, sin distinción de dirigentes buenos o malos, sino una ofensiva sobre toda la dirigencia para debilitarla y para poder introducir estas reformas. Porque digamos la verdad, acá la flexibilidad, a ver, primero, ¿qué quiere decir flexibilidad? Flexibilidad quiere decir, en términos literales, desregular. Desregular quiere decir sacar regulaciones. Sacar regulaciones significa desproteger a los trabajadores. Digamos, no busquen por otro lado. Esto no tiene que ver ni con la modernización, ni con las nuevas tecnologías. No hay ninguno de los artículos de esta reforma que tengan que ver con las nuevas tecnologías, y con el nuevo mundo de la zaraza. Acá de lo que se trata es de quitar protecciones de los trabajadores. Eso, ¿para qué? Para maximizar ganancias y para atraer inversiones. Atraer inversiones sobre la explotación de los trabajadores. Informo que en 103 países, según las Naciones Unidas, se pusieron en marcha procesos de reforma laboral. En ninguno de los 103 países se atrajeron inversiones, ni mejoró el empleo, ni aumentó el empleo. Todo fue al revés, es decir, 103 reformas en países que fueron en dirección contraria, mostrando la falacia del discurso de lo que se pretendía como supuesto objetivo de la ley. Bueno, acá está pasando lo mismo. Acá lo que se pretende es consolidar en la ley lo que viene pasando desde el 10 de diciembre del 2015. ¿Qué viene pasando desde el 10 de diciembre del 2015? Que en los hechos, no en la ley, en los hechos, el sector empresario, sobre todo las grandes empresas, fundamentalmente las grandes empresas, han sido empoderadas en el discurso del presidente, en el discurso de los ministros. Ahora es su turno, festejemos en IDEA, ahora es nuestra oportunidad, ahora o nunca, hagámoslo rápido. Uno se pregunta, ¿hagámoslo qué? Bueno, estamos viendo qué es lo que hay que hacer rápido. Y entonces tuvimos la seguidilla de despidos en el sector público, que habilitaron la seguidilla de despidos en el sector privado, y sobre todo y fundamentalmente la discrecionalidad empresaria a la hora de modificar las condiciones de trabajo. ¿Sí? Es decir, hoy por hoy no hay diálogo entre empresarios y trabajadores, sino que ya, más allá de las reformas, los empresarios deciden si el horario de comienzo son las 7 de la mañana o están dispuestos a cambiarlo a las 3 de la tarde, o si un turno
puede cambiar o desaparecer o mudarse una empresa de un lado a otro, nada que sea a favor de los trabajadores, todo a favor del aumento de la rentabilidad, ¿no? Ese es el escenario en el que viene a aparecer estas reformas. El tercer contexto que me parece que hay que tener en cuenta es que no se presenta una ley laboral sola. Se presenta una ley laboral, una ley previsional y una ley tributaria. Es un paquete que cumple varios objetivos el paquete. Uno de ellos, ya lo dijo el ministro de Educación hablando de sus estrategias, el primer objetivo es armar una gran discusión, ¿no? Está ese famoso chiste de cómo hacer para que un elefante no se vea en la calle Florida, es llenar la calle Florida de elefantes. Bueno, acá es lo mismo, tres leyes ómnibus, las tres, porque hablan de 14 temas cada una, hay que discutir sobre todos, nos enredamos a lo mejor en la reforma laboral y mientras tanto pasa la gran reforma, la reforma sustantiva, la que tiene que ver con resolver el problema del déficit fiscal creado por este gobierno usando los recursos de la seguridad social. Y acá tienen, bien visible, bien clarito, sin teoría, en base a lo que pasó en estos 2 años, cuál es el sentido y la dirección de este gobierno. Le sacan las retenciones a los grandes grupos agroexportadores, al quitarle esas retenciones pierde recursos el Estado, aumenta el déficit. ¿Cómo cerramos este déficit? Sacándole plata de la seguridad social y cubriendo el déficit para resolver entonces el problema de las provincias. ¿Se entiende? Es los pobres financiando a los ricos, o los pobres, si ustedes quieren, los jubilados financiando la resolución de la pobreza en las provincias. Esas son las políticas que implementa este gobierno, sin anestesia, clarito y visible. ¿Quiénes se beneficiaron de todo este pase de mano mientras nosotros no entendíamos bien lo que pasaba? Los grandes grupos concentrados, que hoy tienen tremendas ganancias que antes las perdían por el lado de las retenciones y se redistribuía con la política de seguridad social. Eso es la ley jubilatoria, a lo que hay que agregarle, por supuesto, la liberación o la reducción del pago de los aportes patronales por parte del sector empleador, con la creación de un mínimo no imponible para las cargas sociales, que va a significar un nuevo golpe a los fondos del ANSES, con lo cual se empieza a estar seriamente amenazado el futuro de la seguridad social. ¿Qué quiere decir que está seriamente amenazada? Que al modificarse la movilidad, ahora la movilidad va a ser inferior a lo que era la movilidad social que estaba vigente desde el año 2008. Al achicarse esa movilidad, por un lado se generan estos recursos que utilizan para transferir y paliar el déficit fiscal, pero por otro lado el aumento periódico de las jubilaciones va a significar para el primer año una pérdida entre el 8 y el 10% del monto de ajuste anual de las jubilaciones. Es decir, una nueva quita. Digo nueva porque no puedo dejar de acordarme de lo que fue la última quita del 13% con el gobierno de la anterior alianza. Ahora tenemos una nueva alianza que parece apegada a esta idea siempre de bajarle los saberes a los jubilados y pensionados, y a la asignación universal por hijo, porque digámoslo, también afecta, no es solamente a los jubilados, por eso yo hablaba de los fondos de la seguridad social, porque afecta a todas las retribuciones que devienen del sistema de protección social de la Argentina: jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, pensiones no contributivas. Todo eso va a perder capacidad adquisitiva en el próximo año. No de golpe, no de golpe. Y yo quiero marcar esto, porque el no de golpe significa
que nos vamos a dar cuenta un año y medio después, no cuando ya pasó. ¿Y saben qué? A todos nosotros que vivimos en la Argentina y que en el año 95 el pueblo argentino votó con más del 50% a un presidente que había puesto en marcha políticas que en ese año habían llevado la desocupación al 16%, digo, no nos hagamos los distraídos, no digamos después, hoy, mirá, le sacaron el 10% a los jubilados, hoy, mirá la desocupación que hay, el huevo de la serpiente está en esta reforma que está por aprobarse. Por eso estas reformas no pueden pasar, por esa sencilla razón, porque no es solamente la previsional, también es la tributaria, porque este presidente dijo que no se iba a pagar más ganancia, que los trabajadores no iban a pagar ganancia. Por supuesto que no cumplió, por supuesto que hizo una zaraza con una ley que hizo que más trabajadores pagaran ganancias, sino que ahora algunos trabajadores creyeron que les habían bajado el pago de ganancias. Les informo que con esta nueva ley tributaria aumenta la base imponible y algunos rubros que estaban excluidos del cálculo de ganancias van a ser incluidos, con lo cual van a ser más trabajadores que van a pagar más impuestos a la ganancia. Pero bueno, la idea era, aparte de aprender a manejar el micrófono, era que habláramos también de esta reforma laboral. Creo que el otro sentido simbólico que yo no puedo dejar de lamentar es que la palabra flexibilidad ha vuelto a la agenda gubernamental. Tuvimos muchos años, más de 12 años, donde en la Argentina la palabra flexibilidad no formaba parte del vocabulario de los argentinos ni de las argentinas, no formaba parte del vocabulario del gobierno, no formaba parte de la posición internacional del gobierno. No puedo dejar de mencionar, aunque sea al pasar, que en el año 2009, cuando por primera vez se reúne el G20, que es la reunión de los países más importantes del mundo para analizar la crisis y buscar respuestas a la desocupación que se había desencadenado a raíz de la crisis financiera, todos los países en el libreto traían la flexibilidad con respecto al trabajo, y fue Cristina Fernández de Kirchner y Lula los únicos dos presidentes que se opusieron ante la palabra flexibilidad figurada en ese documento, y durante los 12 años, y lo puedo decir con el privilegio de haberme tocado participar en todas las reuniones de ministros de Trabajo del G20, nunca más la palabra flexibilidad, porque esa era la directiva que tenía, volvió a aparecer en los documentos internacionales del G20. Muy por el contrario, se empezó a estudiar y se formó una comisión para estudiar el impacto de todas estas reformas financieras en la desigualdad creciente que está viviendo el mundo. Otro tiempo. La reforma, voy a decir algunos, lo escuché a Alberto enumerar algunos, ¿no? Por lo menos de los impactos. Digo rápido y pasamos a las preguntas, si les parece bien. El empleador va a poder modificar las condiciones de trabajo, y al trabajador le va a quedar sola la alternativa de considerarse despedido o aceptarla, ¿sí? Esto quiere decir, o te la bancás o te vas, así. Han agregado ahora una instancia judicial que no tiene ninguna importancia, porque la que tenía importancia era cuando decía que el trabajador podía pedir una medida cautelar para que no implementaran la modificación. Ahora te la modifican, y si te gusta, bien, y si no, andate que te pagamos la indemnización a los que todavía cobren indemnización. También los trabajadores en empresas subcontratadas, o sea, los trabajadores de la limpieza, los trabajadores
de los servicios de gastronomía de las grandes empresas, los trabajadores del área de seguridad, que antes las empresas que los contrataban directamente eran a su vez contratadas por las grandes empresas que los utilizaban. El trabajador podía ir a pedirle a esta primera empresa, que era la que lo contrataba directamente, generalmente empresas débiles, generalmente empresas informales, generalmente empresas que no tenían suficiente respaldo, pero el trabajador sabía que como esa empresa le prestaba servicios a una más grande, podía recurrir en lo que se llama el principio de solidaridad a la empresa más grande. Ahora esta ley, coherente con su ideología, elimina el principio de solidaridad y entonces este trabajador ha perdido la posibilidad de ir a reclamar a la gran empresa cuando la otra empresa no le cumple. En concreto, son miles de trabajadores que van a tener menos derechos y menos posibilidad de reclamar sus derechos. También, creo que lo dijiste, lo de la baja indemnización. Hay una rebaja objetiva de la indemnización y esto alcanza no solamente, como por ahí está trascendiendo, que es solamente que no se va a computar el auto, el celular, porque eso parece que es para los gerentes. Lo que no se va a computar es el sueldo anual complementario, que en algunas provincias se computa. No se van a computar las bonificaciones que se pagan de manera periódica cada 3 o 4 meses en función de productividad o de premios, y todo eso va en dirección a reducir el monte indemnizatorio, lisa y llanamente. Y algo para mí muy grave. Vos hablaste, cuando entré, escuché que estabas hablando de las categorías estas de trabajadores, ¿no? Bueno, un nombre dificilísimo. Lo cierto que esto se inscribe en un proceso también mundial, que es ir lentamente a hacer desapareciendo yo diría la histórica, la tradicional relación laboral por tiempo indefinido, que fue en la que nos formamos, en la que nos criamos. Digamos, el trabajo natural. ¿Cómo era? Cuando un joven conseguía un trabajo, volvía a su casa y le decía: vieja, conseguí un trabajo. Era para toda la vida, era para toda la vida, salvo que se mandara una macana, era para, porque a veces ni lo echaban. Bueno, eso ahora empezó a cambiar hace muchos años y ahora quieren pegarle un golpe de gracia. Quiero traducir en números concretos lo que esto quiere decir. Hace un rato les hablaba de la reforma española. La reforma española es la guía de la reforma que se está implementando en la Argentina. La reforma española es del año 2010. Hoy, el mercado de trabajo español está básicamente conformado por empleo temporario. Entre junio del 2016 y julio del 2017, el 90% de los puestos que se crearon fueron por tiempo temporal, por 6 meses y después se renuevan o no se renuevan. O sea, tiende a desaparecer el trabajo por tiempo indeterminado. ¿Ustedes saben la incertidumbre que eso significa para un trabajador? ¿Ustedes saben lo que es no saber si vas a cobrar un sueldo en el mes 7? ¿Ustedes imaginan que no se puede acceder a ningún crédito porque el trabajo temporal es una arbitrariedad? Y les voy a decir más, el 25% del empleo formal en España es empleo por 7 días. El 25% de los millones de trabajadores en España son trabajadores por 7 días. Ahora, ¿qué ocurre? Esto a nosotros nos parece imposible, pero yo lo traigo en cuenta porque esta reforma se hizo hace 7 años, perdón, es del 2012. 2010 hubo una primera, 2012. Hace 5 años que rige en España. España está empezando a recuperarse económicamente, está empezando a ir mejor. Bueno, ¿qué es lo que celebra
un español y una española ahora? ¿Celebra cuando consigue un trabajo temporario? No cuando consigue un trabajo, el trabajo decente del que habla la Organización Internacional del Trabajo. No, celebra cuando consigue un trabajo por 6 meses. Esto es el gran triunfo del neoliberalismo. Y por eso esta ley no puede pasar. Porque lo que está ganando el gobierno con esta ley, tenga la redacción que tenga, es la batalla simbólica de decir que el empleo, el trabajo tiene la culpa de lo que está pasando, que modificando los derechos de los trabajadores vamos a resolver los problemas de la Argentina. Esta ley no resuelve ni uno solo de los problemas que tienen los trabajadores del subte. Tienen problemas de salud y seguridad los trabajadores del subte. Tienen problemas de horario los trabajadores del subte. No problemas de terciarizados, no problemas de todas estas cosas que quieren meter a que rijan en la Argentina. Entonces, esta reforma no tiene que pasar, porque esta reforma, si pasa, es el triunfo, es haber ganado la batalla simbólica, es haber abierto la puerta para que otras reformas de derecho individual, otras reformas colectivas, en contra de la negociación colectiva, en contra de la huelga, en contra de los sindicatos, pasen. Si esta puerta se abre, van a pasar las otras. Por eso hay que rechazarla. Y un último comentario. Compañeros, compañeras, amigos, amigas. Es cierto, y soy el primero en sostener que el sujeto social de este tiempo son los trabajadores, es el movimiento obrero, y que ellos tienen una enorme responsabilidad. Pero sería una enorme incomodidad, sería realmente lamentable que creyéramos que por eso ellos son los únicos que tienen que dar la batalla. La batalla la tenemos que dar todos, porque a todos nos va a cambiar la vida, no solamente a quienes hoy tienen un trabajo formal. Se la van a cambiar y agravar a los que tienen trabajo informal, a los que ya están jubilados, a los que están por jubilarse. A todos los ciudadanos le van a cambiar la vida con esta reforma que impulsa este gobierno empapado de ideología neoliberal. Por eso, el 29 y todas las veces que sigan, hay que movilizarse junto con los trabajadores. Muchas gracias.